Ponemos esto aquí, la voy a presentar. Pantalla completa. Fin. Bien. Muy buenas noches, mi nombre es Vicente Amaro, estudiante de la carrera de Ingeniería y Mantenimiento Mecánico de la Universidad Fermín Toro. La materia es Laboratorio de Corrosión y en esta oportunidad doy inicio a la actividad solicitada para la práctica número 6 de dicho laboratorio. Esta práctica número 6 tiene que ver con la corrosión galvánica y su objetivo es demostrar cómo el tamaño del ánodo y del cátodo influyen en la magnitud de la corrosión galvánica. Bien, antes de iniciar con el procedimiento, la lista de los materiales, quise hacer unas definiciones clave que de forma personal o particular, de esta forma fue que entendí mucho mejor la práctica. Entonces, la corrosión galvánica es un proceso electroquímico donde un metal se corroe al entrar en contacto con otro metal diferente dentro o por medio de un medio conductor. Un ánodo es un metal que se oxida, es decir, que se sacrifica para proteger al otro metal. Y un cátodo es el metal que recibe protección, no se oxida gracias a la presencia del ánodo. El ánodo libera electrones que el cátodo absorbe para su protección. Bien, ahora vamos con los materiales. Se utilizaron dos probetas, una de acero galvanizado y una de acero de bajo carbono. La galvanizada fue el ánodo y la de bajo carbono fue el cátodo. Los equipos fueron un voltímetro, dos vasos precipitados, un cilindro graduado, balanza, vidrio de reloj, agitador de vidrio, bomba de oxígeno, cables de conexión y dos reactivos, 2.4 gramos de cloruro de sodio y 80 mililitros de agua destilada por solución. Fino. Ahora, vamos con el procedimiento experimental. El primer paso en la práctica fue la preparación de la solución o de las soluciones. Aquí se prepararon dos soluciones salinas, en este caso cloruro de sodio al 3%, ¿verdad? Ahora, las probetas, recordemos que tenemos dos probetas, una de acero galvanizado y otra de acero en bajo carbono. La de acero galvanizado se conectó o se deben conectar o se conectó a la probeta al cable negativo del voltímetro y la de acero bajo carbono al polo positivo. Recordemos que el acero galvanizado es el ánodo, quien va a perder electrones, y el acero bajo carbono es el cátodo, quien va a absorber o ganar esos electrones. Se sumergen estas dos probetas dentro de la solución salina, es decir, el cloruro de sodio al 3%, y se toman mediciones de corriente por medio del voltímetro cada 2 minutos, 6 en total. Se destaca que este proceso tuvo una duración de 10 minutos. Ahora nos dice, a los 2 minutos se introdujo oxígeno mediante una bomba y se continuaron las medidas durante los 8 minutos restantes. Viendo el video, ¿verdad?, me realicé las siguientes preguntas. ¿Para qué se registró la corriente cada 2 minutos? Su respuesta es para observar cómo evoluciona la corrosión a lo largo del tiempo, identificando la variación de la velocidad de oxidación y el impacto del oxígeno o del tamaño del ánodo. Entonces, ¿qué no quiere decir esto? Como nos dice que identifica la variación de la velocidad de oxidación, es decir, fíjate que cada 2 minutos ellos medían la corriente, esas variaciones. Digamos que para ellos esa variación de corriente es la velocidad de oxidación, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa si la corriente aumenta? Que la corrosión está siendo más activa, es decir, su flujo de electrones es mayor, lo cual indica más oxidación del ánodo, o sea, es decir, más desgaste del ánodo, más pérdida de electrones para él, y potencialmente a cierto tiempo es más riesgo para el cátodo porque no está bien protegido. Aquí quiero hacer énfasis en algo. Recordemos que el ánodo es quien va a proteger al cátodo. El ánodo, si no tiene una proporción o un tamaño considerable, al perder sus electrones se debilita, se corroe, se oxida, hasta a un tal punto que digamos que ya no podrá ceder más electrones,
sea, digamos que se desvanece, y ahí es donde se ve expuesto el otro metal, en este caso el acero bajo en carbono. La otra pregunta que me realicé fue, entonces, si el ánodo es más grande que el cátodo, ¿la corriente disminuye? Entonces fíjate que llegué a la conclusión de que no necesariamente baja, pero se estabiliza. Un ánodo bien dimensionado absorbe mejor la oxidación, lo que reduce la actividad excesiva del sistema y protege al cátodo de forma eficiente. Es decir, que si tenemos un ánodo, digamos que proporcional al cátodo, no quiere decir que la corriente disminuye, sino que esta se va a hacer más uniforme en toda su superficie, ¿verdad? Va a controlar mejor la velocidad de oxidación, pues, o sea, su vida útil se prolonga un poco más. Entonces, la pregunta número 4, ¿de qué forma influye el oxígeno en la práctica? Recordemos que el oxígeno acelera el proceso. Al introducirlo con la bomba se intensifica la reacción catódica, o sea, la reducción del oxígeno, lo que provoca un aumento en la corriente. Recordemos que aumento de corriente es igual a velocidad de oxidación del ánodo. Es decir, a más oxígeno, más velocidad es igual a más corrosión. Esta etapa resulta aún más o recae más la importancia de haber dimensionado bien el ánodo, ver que su tamaño sea lo suficiente para proteger al cátodo en un tiempo considerable. Perfecto. Ahora vamos con el postlaboratorio de la práctica. Fíjate, tenemos cómo influye la relación de tamaño entre el ánodo y el cátodo en la protección catódica, lo que ya vengo explicando con antelación. Fíjate lo que puse. Ánodo grande versus cátodo. Un ánodo que es relativamente grande en comparación con el cátodo distribuye la corriente de protección de manera uniforme. Esto significa que el desgaste del ánodo se produce de forma más lenta, más controlada, lo que extiende su vida útil y asegura una protección continua para el cátodo, que es justamente lo que hace unos segundos mencioné. Entre más, digamos que dimensionado de manera correcta el ánodo, mayor protección tendrá el cátodo. La corriente se distribuye de manera uniforme y desacelera el proceso de corrosión. Ahora, un ánodo pequeño versus un cátodo grande. Si el ánodo es pequeño en comparación con el cátodo, la corriente se concentra en un área reducida del ánodo, en un punto. La corriente se hace más densa y se acelera el proceso de corrosión en el ánodo, provocando que se desgaste rápidamente y eventualmente no pueda seguir protegiendo el cátodo, que también fue lo que mencioné anteriormente. Cuando el ánodo es pequeño, ¿verdad?, y ya no tiene electrones que liberar o ceder, ya no puede seguir protegiendo al cátodo, y es aquí donde la corrosión viene al otro metal. Es decir, en este caso, cuando el acero galvanizado ya se debilita por completo, o sea, se desgasta por completo, es el acero bajo en carbono el cual resulta afectado, es decir, corroído. Ahora, ¿cuál es la relación más favorable para el ánodo? Pues la respuesta es precisa. Si el ánodo tiene un tamaño suficiente, se consigue que tenga una vida útil más larga. Esto se debe a que una mayor área permite que el flujo de corriente se distribuya de una manera más uniforme, lo mismo que ya les expliqué en la respuesta anterior, lo que reduce la densidad de la corriente en cualquier punto específico del ánodo y en consecuencia su desgaste. Al prolongar la vida útil del ánodo se mantiene una protección más efectiva, es decir, al dimensionarlo de forma correcta, evitando que se exponga a la corrosión de manera prematura. ¿Cómo influye el área catódica en la corrosión galvánica? Recordemos que la corrosión galvánica es un proceso electroquímico que se da cuando dos metales diferentes se ponen en contacto por medio de un líquido, en este caso un medio salino, que es el flujo de sodio. Uno se oxidará y el otro no. El ánodo es el metal que se oxida, libera electrones, ya se los mencioné. El cátodo es un metal que se protege, absorbe esos electrones que libera el ánodo para su protección. ¿Para qué se utilizó un medio salino? El medio salino actúa como un excelente conductor eléctrico. Esto se debe a que al disolver cloruro de sodio en agua se separan los iones, lo que incrementa la conductividad iónica
y por ende permite la transferencia de carga necesaria para que ocurran las reacciones electroquímicas en la corrosión galvánica. Además, esta solución simula condiciones reales en ambiente, como costas, playas donde la corrosión es común, por ejemplo, los barcos en los puertos. Digamos que otro ejemplo, o un ejemplo general, cotidiano, donde podemos ver este tipo de corrosiones galvánicas. Imagínate una placa de aluminio sujeta por 4 tornillos de acero, ¿verdad? En este caso, obviamente, digamos que el aluminio será el ánodo y los tornillos será el cátodo. ¿Quién protege a quién? El aluminio protege al acero. Cuando el aluminio se debilita por completo, pierde sus electrones, ya no hay nada que proteja los tornillos de acero. Entonces es en este punto donde esos tornillos se verán con desgaste notable, corrosión en su superficie, hasta inclusive si con el pasar del tiempo pueden, hasta obviamente con un esfuerzo externo, pueden tender a romperse. Esto fue todo por la práctica número 6 del laboratorio de corrosión. Muchísimas gracias.